Todo comienza en un bosque donde unos goblins hacen sus cosas de goblins frente al fuego. Es entonces que el protagonista aparece entre los arbustos y los bichos lo descubren. Obvio, él decide huir y logra llevarlos hasta una trampa que creó. Se emociona por esto y menciona que ahora quiere abrirse paso en un mundo isekai por su propia cuenta. Seguidamente el protagonista cuenta cómo fue que llegó a aquel mundo. Se ve que está en su escuela y dice que es un chico solitario. Afirma que en la clase no hay gente con la que le interese relacionarse, separando a todos simplemente en grupos: los deportistas, las chicas que se maquillan, los otakus, los delincuentes y el resto de la clase. Sin embargo, él considera que no está en ninguna de esas tribus escolares. Mientras el protagonista piensa en esto, ocurre algo misterioso. El suelo de la clase comienza a brillar y todos se sorprenden. Entonces aparece un círculo mágico y él se da cuenta de que tiene que ver con las novelas ligeras que suele leer sobre ir a otro mundo. Con esto en mente decide escaparse como una loquita, pero las puertas están cerradas. El protagonista decide tirarse por la ventana. Bueno, en realidad no, sino que trata de escapar por la ventilación. Por su lado, el resto de los chicos queda sorprendido por lo que ocurre. Seguidamente, el protagonista cree que se salvó, pero en realidad el círculo lo sigue. De esta forma aparece en un sitio blanco, donde se topa con un viejo dios que no sabe hablar. Esto lo decepciona un poco, ya que esperaba encontrarse con un rey o una diosa que le diera poderes. El caso es que el calvo le dice que debe apurarse para elegir habilidades e ir al mundo isekai, afirmando que sus compañeros ya están ahí. Pronto se abre una pantalla con habilidades, pero el protagonista se entera de que las cualidades más fuertes son otorgadas en orden de llegada y como llegó último, solo quedan las peores de las peores. Entonces el chico revisa las skills que puede elegir, pero todas son horribles. Entre ellas están la habilidad oficinista, la habilidad nini y la habilidad caminar con gracia. El protagonista se acerca al dios calvo mudo y le dice que todas esas cualidades son una completa caquita. Sin embargo, el dios se enfada y le dice que no pierda más tiempo y elija unas cuantas. Pronto el dios elige por él y le da las habilidades bienestar caminando, sensibilidad calistécnica, peso movimiento, comunicador de empresa, Dumi y temperatura embalaje. El protagonista comenta que de esa manera termina con toda la basura menos basura y comienza su aventura isekai en dificultad africana. De esta forma aterriza en un bosque donde trata de revisar si le dieron algo interesante. Entonces ve una bolsa con equipaje infinito, además de una túnica. Mientras revisa sus stats de mierda, se da cuenta de que es como Kazuma de Konosuba. Tiene el nivel de suerte al máximo. Se da cuenta de que el resto de sus cualidades son una caquita, pero descubre una nueva habilidad que se activa cuando está solo y le permite subyugar enemigos bajo esa condición. Esto hace que el protagonista se dé cuenta de que no tendrá un harem isekai, así que se lo imagina y se despide de esa idea. No entiendo por qué hay un hombre en ese harem, pero bueno, X. Luego se da cuenta de que no está cerca de ninguno de sus compañeros, pero le resta importancia al asunto y opta por centrarse en crear un hogar para pasar la noche. De esta forma avanza por el bosque y se topa con un goblin gigante, al que elimina fuera de cámara fingiendo estar durmiendo. Después de esto, usa una habilidad especial para identificar objetos y sin querer, activa la cualidad de evaluación, lo que le permite descubrir qué es cada cosa en ese mundo. Encuentra unos hongos comestibles y los guarda para cenar. Luego se topa con una cueva y se asusta cuando escucha un sonido aterrador, aunque solo era una roca. Seguidamente, usa sus habilidades para encender una fogata y revisa sus stats dándose cuenta de que ha ganado varias habilidades nuevas. Con esto en mente decide hacer guardia para que nadie le haga la colacha sin permiso, pero termina por dormirse. Así concluye su primer día en ese mundo isekai. Ya por la mañana se despierta y se da cuenta de que está sano, cosa que atribuye a su habilidad recluso, la cual habrá espantado a los bichos de los alrededores. Luego decide centrarse en desayunar y con esto en mente, saca un sartén, una tabla de madera, además de un cuchillo, y se pone a hacer su salteado. Tras darse cuenta de que hizo tremendo manjar, recuerda que un humano que vive cerca le dio la sartén y todos los materiales, por lo que considera afortunado de haberlo conocido. Y ya con esto opta por salir a buscar cosas. Logra encontrar más hongos y hierbas medicinales y mientras camina por el bosque, se topa con unos goblins.
El protagonista se da cuenta de que es su tiempo de luchar, así que entra en modo táctico y se esconde tras los arbustos. Estando ahí revisa sus stats, se da cuenta de que solo tiene la habilidad de usar un palo, pero opta por hacer sinergia con otras cualidades. Con esto, usa la habilidad de embalaje para cubrir el palo con energía mágica, lo que funciona increíblemente bien. Luego se da ánimos a sí mismo para convertirse en OP sin tener habilidades OP. De esta forma, se enfrenta a ellos y logra hacerles mucho daño, además de lanzar la carga de energía de su palo en contra de los verdes. Tras su victoria, se va al río para lavarse la cara y mirar con esperanzas lo que se viene tras haber ganado su primera batalla. Cuando regresa a su cueva, se da cuenta de que subió de nivel y todas sus habilidades se duplican, además de que pudo quedarse con el garrote de los goblins, aunque decide dejarlo para después considerarla un arma menos ágil. Al otro día vuelve a desayunar setas y se cansa del sabor. Esto lo lleva a recordar a la presidenta de clase, quien lo regañaría si no se alimenta correctamente, por lo que decide comer de igual forma. Seguidamente se pone en marcha para entrenar como un campeón y de esa manera mejorar sus cualidades. Tras practicar fuera de cámara, decide ir a buscar cosas para almorzar, pero solo halla setas, cosa que lo enfada. Tras agarrarlas, opta por combinar su habilidad de embalaje con su habilidad de calistenia, y con esto obtiene una armadura de maná que potencia todas sus cualidades físicas, lo que le permite correr, saltar y pelear más rápido y fuerte que antes. Pronto se topa con 2 goblins y se los desayuna, o sea, los vence fácilmente. Obvio, el protagonista está como loco con sus nuevas cualidades y quiere enfrentarse a 3 al mismo tiempo. Aunque cuando se topa con un trío, se hace caca encima y decide regresar a la cueva para practicar su magia antes de volver a pelear. De esta manera pasan los días, y el protagonista consigue una habilidad que le permite crear cosas fácilmente. Con ella, mejora y decora su cueva, además de seguir luchando con duendes hasta el punto de vencerlos de un solo golpe. Todo esto lo hace pensar que ya empieza a agarrarle la mano a eso de vivir en un isekai. Cierta noche, el protagonista se topa con un conejo y logra cazarlo. Obvio, está emocionado, va a comer algo diferente a las setas por fin. Sin embargo, se topa con algo extraño. Se trata de sus compañeros de clase, los delincuentes, las chicas que se maquillan, los otakus y el grupo de los normales. O sea, el equipo de la presidenta de la clase que el protagonista recordó anteriormente. Mientras observa todo con su habilidad clarividencia, el conejo se escapa, aunque el protagonista no le da mayor importancia, ya que se pelea consigo mismo sobre si acercarse a ella o no. La conoce desde la primaria y se llevan bien. Sin embargo, se detiene, afirmando que la libertad que tiene al estar solo en un isekai no tiene precio. Sonríe como una loquita y afirma que dominará ese mundo en solitario. Luego de esto se puede ver que el protagonista se centra en su objetivo, pero pronto se esconde al ver a los delincuentes de su clase. El conejo de antes los despista, después Haruka los sigue para saber de qué hablan, y se da cuenta de que no representan amenaza alguna ya que tienen charlas típicas de chicos de su edad, aunque un poco más pajines que de costumbre. Tras esto, sigue su camino de regreso a su cueva, donde se pone a revisar sus stats. Se da cuenta de que son un poco desalentadores, como la habilidad Net, maestro en nada y tonto. Menciona que de la primera no sabe mucho, pero de las 2 últimas sí. La habilidad maestro en nada le permite aprender un poco de todas las habilidades, pero no dominar ninguna, mientras que tonto lo convierte en un títere y lo vuelve literalmente inútil. Obviamente Haruka se molesta por esas habilidades caca que le dieron. Luego, se pone a cenar sus hongos. Al otro día, el séptimo sale a ver qué onda con los ruidos y ve a sus compañeros otakus luchando contra goblins. Supone que necesitan ayuda, pero cuando usa su habilidad para reconocer sus cualidades, se da cuenta de que tienen más nivel que él. Seguidamente menciona lo obvio y recuerda su vida en su mundo original y como la mayoría tenía ciertas ventajas contextuales. Tras pensar en aquello, recuerda que esos son otakus y sabrán qué hacer en un isekai, por lo que se retira. Sin embargo, se da cuenta de que algunos goblins están aplicando tácticas tipo Goblin Slayer, es decir, tácticas guerrilleras. Haruka recuerda que este es un anime ATP, e interviene para evitar otra escena como la de la guerrera que terminó embarazada del goblin gigante en la serie de Goblin Slayer. Luego de este dato completamente innecesario pero para nada perturbador, los otakus le agradecen al protagonista la ayuda.
y este los invita a su cueva. Todos se sorprenden al ver que tienen un refugio más adecuado. Mientras Haruka les sirve jugo, les pregunta qué están haciendo. Los otakus dicen que están huyendo. Obviamente el protagonista se sobresalta y quiere saber más. Pronto le cuentan cómo llegaron a ese mundo. Las chicas y los chicos estaban desorientados y asustados. La presidenta de la clase, amiga de Haruka, trataba de mantener la calma, aunque los otakus ya sabían más o menos qué hacer en esas circunstancias. Sin embargo, las cosas se complican cuando aparecen unos goblins, así que los otakus atacan mientras el resto tiembla. Por suerte, los otros varones se armaron de valor y también ayudaron a vencer a los bichos. Seguidamente se puede ver que los otakus usaron su conocimiento de Isekai para salir del bosque. Ok, eso no tiene sentido. ¿Qué te enseña un Isekai? Bueno, el caso es que el protagonista sigue escuchando la historia de sus compañeros, quienes le dicen que la presidenta de la clase se encargó de organizar todo, y lograron crear un campamento donde cada persona ocupaba un rol clave. Además, formaron varios grupos destinados a diferentes fines, como vigilancia, organización, protección y recolección de comida. Sin embargo, todo se fue a la M, cuando algunos dejaron de hacer sus tareas, especialmente dos grupos, las chicas que se maquillaban y los deportistas. Así que el grupo de la presidenta y los otakus tuvieron que trabajar el doble para que no se los coman los bichos. Las cosas se complicaron y tuvieron que apresurarse a subir de nivel, ya que los deportistas eligieron habilidades cuestionables como Charm y Puppeteer, que básicamente les sirven para controlar a otras personas. Tras decir esto, los otakus le cuentan al protagonista que escucharon el plan de sus compañeros, quienes querían armar un harem, por eso entrenaban a espaldas de todos. Tuvieron que informar a la presidenta, quien decidió también subir de nivel para evitarlo. Luego de varios días, los deportistas consiguieron Charm y Puppeteer, aunque fueron derrotados al instante por la presidenta, quien le pidió a los otakus que usaran la habilidad de sellar para neutralizar esas cualidades en los caídos. Tras esto, dicho grupo fue expulsado del campamento. Sin embargo, los delincuentes regresaron para hacer cosas malas y destruyeron todo. Esto provocó conflictos en el grupo y las chicas que se maquillaban le echaron la culpa a los otakus. La presidenta los defendió, pero aún así ellos decidieron irse. El grupo de la presidenta y el resto de los estudiantes se quedó ahí. Al oír esta historia, Haruka siente empatía por los jóvenes y los abraza, diciéndoles que han pasado por mucho sin duda. Esa noche, el protagonista decidió hacer un festín con setas, y mientras ocurría esto, comentó que a veces es divertido estar con otras personas. Al otro día les dio provisiones y cada uno tomó su rumbo. Haruka es invitado a unirse y viajar río abajo para encontrar una ciudad donde puedan ser aventureros, mencionando que él sin duda se encaja ahí. El protagonista dice lo mismo, pero los rechaza, y tras esto internamente menciona sus habilidades pauperísimas, y cómo prefiere no retrasarlas. Seguidamente decide ir a ver qué onda con la presidenta y su grupo. Llega a la noche al campamento, ya que se distrajo peleando contra un kobold. Ve que el campamento está destruido y usa su habilidad de detección para rastrear el camino. Lo sigue y se encuentra con las chicas que se maquillaban. Decide dar media vuelta e irse, pero ellas comienzan a seguirlo y le piden que se detenga, por favor. El protagonista decide hacerlo, ya que es raro que pidan algo por favor. Las escucha, ellas quieren encontrar a Oda. Haruka no entiende a qué se refieren, pero cae en cuenta de que debe ser uno de los otakus, cosa que confirma y menciona que no es bueno recordando nombres. Seguidamente, ellas le piden que les diga dónde están. El protagonista les comenta que no podrán alcanzarlos ni encontrarlos, pero ellas dicen que desean disculparse con ellos, afirmando que se dieron cuenta de que les salvaron la vida y que no quieren perder la suya. Piden información de ellos y empiezan a llorar. Haruka quiere saber si hablan en serio, ya que si les da esos datos posiblemente afectará a sus aliados. Ellas están dispuestas a hacerlo y le piden que les enseñen habilidades para sobrevivir y ser de ayuda. En ese momento, Haruka es afectado por una de sus habilidades de mierda, subyugación, la cual básicamente las convierte en parte de su equipo y las hace seguir todas sus órdenes, como si fueran personajes de un RPG. Haruka se sorprende al verlas comportarse como perros fieles, cazadoras temibles y sirvientas sin mucho tacto. El protagonista piensa en alguna forma de quitar la habilidad subyugación y se pregunta qué pensará la presidenta de la clase si lo viera. Obvio, Haruka supone que pensaría que es lo peor de lo peor.
Mientras él trata de crear una solución, la presidenta aparece y al ver que no está muy presente le grita para llamar su atención, cosa que consigue. Al mismo tiempo, los delincuentes siguen haciendo sus cosas frente al fuego y tratan de idear otro plan. Comentan que eliminarán sus problemas, así que todos se alborotan y sacan sus armas. Y hasta aquí el resumen de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar tu like, además de dejar algún comentario. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.